En esta conversación de la columna NOA estamos con Janet Navas, que es comunicadora social y también quien habla o es bilingüe porque habla quechua y español. Buenas tardes, Janet, y es un placer que podamos disponer de este tiempo para conversar contigo. La agradecida soy yo. Hatuna Paikachun Picunates, ya está Salta, ya está Manta, para Muchawanquichis, ñoca Janet Nava Flores, periodista, comunicadora social, Bolivia, Suyumanta Cani. Para mí es el honor, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos están viendo desde Salta. Yo soy periodista, comunicadora social de Bolivia. Bien, vos sabés que cuando se habla un poco de los pueblos originarios, en Salta tenemos, creo que la provincia con mayor cantidad de pueblos originarios de Argentina, ¿no? O sea que acá convivimos con estas comunidades o estos pueblos que hablan otro idioma, no el español, sino el idioma de cada pueblo. Por lo tanto, la pregunta inicial o la pregunta disparador sería, ¿qué se está haciendo tanto a nivel privado como a nivel estatal para preservar los idiomas de los pueblos originarios para que estos idiomas no se pierdan con el tiempo? Es una pregunta que se hace en la gran mayoría de los países latinoamericanos, empezando por el Ecuador, por Centroamérica, terminando en Tierra del Fuego, porque entiendo que son varios los pueblos originarios que componen a esta América Latina, previa a su colonización precisamente. Bueno, en el caso de Bolivia, han sido muchos los enunciados, muchas las leyes durante el gobierno de uno de los gobiernos del ex dictador Hugo Banzer Suárez. Se reconoció al quechua, al aymara y al castellano y al guaraní como idiomas oficiales de Bolivia, pero simplemente fue un reconocimiento. Ya durante el último gobierno del expresidente Evo Morales se lo incluyó en la constitución política del Estado. ¿Qué quiero significar con esta explicación o con este pequeño ejemplo? Que cuando una lengua es hablada y reconocida, también tiene que estar plasmada en las leyes para que el ejercicio y la prevalencia de estas lenguas sea realmente efectiva y no un enunciado casi romántico, casi poético de decir, bueno, en mi país se habla X idioma. De ese modo que hay una ley en Bolivia que, por ejemplo, la Constitución Política del Estado por ley está traducida principalmente a estos tres idiomas, aymara, quechua y guaraní, porque son los idiomas que más se hablan en Bolivia. Hay otra ley que dice que todo funcionario público en los 9 departamentos de Bolivia deben hablar al menos una lengua originaria. En el caso de los departamentos del altiplano, como son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, sí, La Paz, Oruro, La Paz principalmente aymara y quechua, Oruro, Potosí, quechua, Cochabamba, Chuquisaca y parte de Tarija, quechua. Ya en los departamentos orientales, como Sorpando, Santa Cruz, bueno, hay otro idioma que en este momento no me voy a acordar el nombre, y en el caso del Chaco boliviano, es decir, hacia el sur, ya frontera con Brasil y la Argentina, el guaraní, porque compartimos gran parte de ese territorio con poblaciones guaraníes. Entonces, una primera respuesta a esa pregunta sería este pequeño ejemplo que ha dado, que da Bolivia y que tengo entendido que es en países como Perú y el Ecuador ya se han dado hace muchísimo tiempo.
Los censos también son importantes. El simplemente reconocer la coexistencia o la descendencia de pueblos diaguitas, quechuas, de pueblos matacos, por ejemplo, no hace nada si no se les reconoce en un censo la cantidad de población, porque en la medida de que se reconozca la densidad poblacionaria, también se puede gestar políticas para que en el ámbito de la educación principalmente, ¿no? Janet, entonces, digamos, si no hay presión, si no figuran, digamos, en las constituciones de cada país o en las constituciones de cada provincia, en el caso de Argentina, que tenemos un país federal y autónomo, se corre el riesgo que estos idiomas se pierdan. Claro, porque yo te recuerdo que de niña, en el colegio, cuando aprendíamos Bolivia y su estructura, idioma oficial castellano o español, pero uno cuando va creciendo dice, pero ¿por qué el idioma oficial? Por cantidad, porque la mayor parte de los bolivianos hablan castellano. Es y no es cierto, porque la verdad es que el censo, el último censo de 2010 en Bolivia, ha arrojado cifras precisamente interesantes, porque no era tan cierto que solamente que la gran mayoría de la población boliviana hablaba castellano. El 47% de la población boliviana dijo o aseguró o declaró o respondió hablar una lengua indígena. Estamos hablando del 47% en el 2010. Y Mirá, o una, casi la mitad, el claro, 50%. entonces, leer las cifras puede parecer muy frío. A Claro. simple vista uno va, yo también llego a la Argentina y digo, bueno, todos hablan castellano, todos hablan español, pero si voy hilando más fino me voy a dar cuenta que hay descendientes de gente, qué sé yo, de Santiago del Estero, de Salta, que han hablado o que hablan quechua. Eh, en una opinión muy personal es que primero se tiene que hacer un relevamiento de la población que hable algún idioma originario, después establecer una política para que ese idioma no desaparezca. En mi opinión, creo que la primera responsabilidad está en la tradición oral. Si Bolivia ha mantenido hasta ahora un quechua muy rico en vocabulario, porque uno de los problemas por los que atraviesan los idiomas originarios es que van perdiendo su vocabulario a medida que van contagiándose de otros idiomas, en este caso el castellano, porque hay muchos que hablan quechuañol, es decir, es más español que quechua, ¿no? Pero eso es porque, bueno, el idioma va perdiéndose de esa manera, se va diluyendo. En mi criterio es mucho el no avergonzarse de hablar de determinado idioma, y eso se da en el hogar. Y después seguramente la escuela reforzará, primero conociendo quiénes fueron los quechuas, quiénes fueron los diaguitas, quiénes fueron los aymaras, son los tobas, quiénes son los guaraníes. Entonces, porque a diferencia del inglés, que bueno, si bien todos lo podemos aprender, cuando aprendemos una lengua indígena, una lengua originaria, una lengua propia de nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que está cargada de una cosmovisión, de una cosmogonía, de simbología que no es extraña a nosotros. El carnaval, vamos a encontrar un montón de vocablos del carnaval que son muy propios del quechua. Entonces, Por ejemplo, en este momento, el supay, todos decimos supay en carnaval, pero ¿qué es el supay? En Bolivia, el tío de la mina. ¿Pero qué es el tío? No, el tío es una palabra quechua que se ha derivado del castellano. El quechua no podía decir Dios, entonces decía tius, el tius de la mina. Entonces,
Bueno, y todavía tenemos en el castellano algunas palabras del quechua, por ejemplo, el tiempo ñaupa, dicen, se dice así de manera muy, refiriéndose al tiempo antiguo. O guagua. La guagua en Bolivia, cuando nos eh, referimos a los infantes, a los primeros años de vida de un niño. Claro, Pachamama. La Pachamama, por ejemplo, yo Mm, alguna vez lo comenté y dije, no me gusta ver la palabra Pachamama separada. Pachamama, no es lo mismo. Pacha es decir, Caipachapi, aquí. No, Pachamama es una sola palabra, por ejemplo. Esas cosas que parecen pequeñeces, pero que hacen mucho al significado. claro, La ushuta, ustedes dicen ushuta, nosotros decimos ojota. claro. Se refiere a nuestra chancleta, a nuestra chinela, a nuestro zapato, ¿no? Y Entonces, algunos conjuntos folclóricos le habían puesto nombres de también quechuas, por ejemplo, yo recuerdo los Quillahuasi. Quillahuasi, Sí, es por interesante. ejemplo, si me acuerdo de ese conjunto famoso, digamos. Quilla es luna, Claro, Quilla. Huasi, la lugar, casa de la la luna. Casa de la Luna, claro. Y hace poquito estuve en Tafí del Valle, conocí por primera vez Tafí del Valle y me encantó que un montón de negocios tienen nombres en quechua, Caihuasi, Samaihuasi y así. Entonces son la casa Claro. de, la casa de aquello. En Bolivia tenemos Samaipata, que está en el pleno trópico cruceño, donde uno diría, bueno, ¿qué hacían acá los quechuas o los incas? Y en realidad lo que era que los incas llegaron hasta el oriente boliviano, llegaron a un montón de lugares y Samaipata es la altura en la que descansaban los chasquis o toda esa travesía que normalmente hacían dependiendo las estaciones del año. Por ejemplo, acá en Salta hay un lugar que se llama, y le han puesto un regionalismo de Salta. Hay una casa que vende empanadas y le han puesto de nombre Metapue. Es un regionalismo muy propio acá de Salta. Metapue, un término que se usa mucho en el campo, en el ámbito rural. Bueno, yo hablaba con el dueño, le dije al dueño que lo felicitaba porque Claro, puso ese nombre y no puso un nombre en inglés, como generalmente se suele poner a todos los negocios en inglés, ¿no? O sea, sí. eso es común, digamos. Es común que le pongamos un nombre en inglés y no un nombre de la región o un nombre de los idiomas de los pueblos originarios, ¿no? En Bolivia nosotros, con cariño, con mucho cariño, cuando nos referimos a los paisanos argentinos, decimos es gaucho. Ah, vos Claro. eres gaucho. Y hay personas que se ofenden. Y bueno, yo leyendo un poco, escuchando, conversando con algunas personas, quería saber cuál era el significado de gaucho. Y ahí me enteré que precisamente, por ejemplo, es un gran ejemplo esta palabra. Gaucho viene de huacha. Huacha es el niño huérfano que para que se dedique a algo en la vida lo mandaban a criar ganado, a estar en las estancias, qué sé yo. Entonces, de huacha viene gaucho, que es una palabra tan bonita y el trabajo del gaucho es un trabajo tan noble, tan lindo. Entonces, yo creo que compartimos muchos vocablos, el quechua todavía no ha desaparecido gracias a la tradición oral, y las tradiciones orales son las que precisamente hacen que una lengua, cualquier lengua, no desaparezca. Ya la ONU lo dijo el año pasado, cuando se celebró el año de los idiomas originarios, dijo, cuando un idioma, una lengua desaparece, ha desaparecido un pueblo y lamentablemente a nivel mundial muchos idiomas se están perdiendo por muchas razones. En primer lugar, la migración
dejas tu pueblo, dejas tu país y te ves obligado a dejar tus tradiciones y tu idioma. Si te vas a Francia, tienes que aprender francés, si te vas Claro, a Estados Unidos, el inglés y así. claro. Janet, ya tal vez para terminar con esta primera charla contigo, eh, ¿qué deben hacer los medios de comunicación y los periodistas? ¿No es cierto? Que para, no solamente para reconocer, sino para que los idiomas de los pueblos originarios se mantengan y se fortalezcan, ¿no? De esa manera vamos a lograr que los pueblos, como bien dijiste vos, no desaparezcan. Es una gran responsabilidad y creo que la tarea que antes era pendiente ahora es una deuda de los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación tienen como tarea informar, educar y entretener. Y creo que una excelente manera de educar es precisamente con el entretenimiento y que la música, la difusión de la música local, ayuda muchísimo a la prevalencia de la cultura, la tradición, la identidad de un pueblo. Se puede fomentar, se puede inspirar a nuevas generaciones de artistas, no solo en la música, también en la pintura, en la escultura, con motivos y con simbología propia. Me parece que desde los medios de comunicación abrir espacios para que estos artistas que vienen de tierra adentro puedan encontrar un espacio para difundir su música, pero no solamente como ponerle el micrófono y decir, bueno, canta, toca, no, sino saber de dónde viene, en qué se inspiró, cómo vive. Claro. Ese es el gran éxito de algunos grandes músicos, por ejemplo, el Chaqueño Palavecino, cuando hace una canción, difunde modos de vivir, y cuando el Claro, artista difunde modos de vivir, está difundiendo cultura. En el claro, caso de los periodistas en particular, está bien, cuando uno trabaja en un medio tiene que respetar la agenda mediática impuesta por el medio porque, bueno, hay un orden jerárquico, pero también es bueno acercarnos a las comunidades. Cuando hubo las elecciones de Bolivia acá para los extranjeros, tuve la oportunidad de conocer varias paisanas que muchas de ellas hablan solo quechua, entonces fue interesante hablar con ellas en quechua, conocer por qué se vino, cómo hace para vivir aquí, que solo se habla castellano. Entonces, contar pequeñas historias hace también que el periodista se enriquezca sobre otros modos de vida. A mí me encantaría hablar, por ejemplo, el guaraní. Estoy muy ansiosa, me gustaría aprender ese idioma porque creo que Paraguay nos lleva una delantera en ese aspecto. Muchas gracias nuevamente y un abrazo a la distancia. Y cuando estés acá en Salta, por supuesto, seguramente nos vamos a encontrar. Un abrazo. Seguro que sí. Hasta pronto. Un abrazo. Tinkunanchiskama.